Hola Fabio, buenas tardes. Somos el grupo 10. Yo soy María Alejandra Martínez Yo soy Juan Felipe Pulido. Yo, María José Arrieta. Y yo, Andrés Manrique. y hoy vamos a hablar, pues a discutir sobre los textos escritos por María Zambrano. Bueno, no sé si alguien quiera comenzar. Si quieren, yo comienzo a mí. Me llamó mucho más la atención el primer texto. Me pareció mucho más interesante todo esto que pues ya no se refiere tanto, pues ya la lectura no es tan, pues está tan enfocada como en una casa o en un lugar, sino más en la ciudad y lo que la ciudad significa como para las personas. Y pues me pareció muy interesante y lo que comparto mucho con la lectura fue la ciudad es todo esto que nos hace a nosotros, pues no sé, la cultura, las creencias, los sueños, todo esto que implica mucho y tiene que ver mucho con la ciudad de donde somos y pues la comunidad en la que vivimos. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención específicamente fue esto de la casa y el patio y cómo la casa del patio encierra un lugar como del mundo, un lugar afuera, dentro de un lugar privado donde se es libre, pero está cerrado y es privado. Estas dos cosas me llaman mucho la atención de las lecturas. No sé ustedes. Ahorita, pues quería complementarte cuando empezaste hablando de la parte de la ciudad. A mí me llamó mucho la atención cuando mencionaba María el hecho de que cada persona tiene como su propia ciudad, ¿no? Entonces, como las diferentes perspectivas que tenemos cada uno desde los recorridos que hacemos o no sé, cómo nos movilizamos, dónde estudiamos, dónde trabajamos, dónde vivimos. Y eso es lo que hace como que cada uno tenga una perspectiva muy diferente y muy única de su ciudad. Entonces, eso me pareció muy chévere. Y también complementando lo que dijiste del patio, me pareció muy interesante como toda esta idea de que antes se crecía, pues se formaban las casas o se construían las cosas alrededor de un patio, ¿no? Entonces como que antes el patio era casi que el corazón, pues obviamente el lugar vital de las edificaciones. Entonces pues pensar cómo también todo ha cambiado mucho. Entonces no sé, por ejemplo, con las edificaciones verticales, como con los apartamentos, que se pierde esta idea, pero sí, solamente quería como mencionar eso. Sí, a mí me parece interesante eso que tú dices del cambio, porque como ya hablé al principio, es como se ha cambiado como esa concepción de ciudad que se tiene, como que al principio la ciudad era un territorio santo, un territorio sagrado, casi que se sentía como un templo para pues, sus ciudadanos, y hoy en día es como que esas dinámicas de expansión, de claramente crecimiento informal, pues en las periferias, han como dado una nueva imagen de ciudad y pues digamos, incluso nosotros que estamos trabajando con el tema de umbrales es interesante porque diseñar ese tipo de sitios es difícil, ¿sabes? Como ponerse a pensar cómo debe ser el límite de una ciudad hoy en día, qué significa ser ciudadano y pues, por ejemplo, aquí en Bogotá es una cosa completamente como descabellada, como que hay muchas cosas, muchas perspectivas, como que convergen muchos estilos de vida y ya no se puede concebir así como antes, como lo describía pues Zambrano, sino es más como todo este tipo de dinámicas comenzar a convivir como en casas, en diferentes equipamientos, en diferentes espacios, pues que lo único que hacen es como tener un diálogo, pero como que no se puede definir nada como dentro de la ciudad, ¿sabes? Eso me pareció bastante interesante. Y en verdad, eso que dices me pone a pensar mucho en cómo nuestro rol como arquitectos y arquitectas, decir cómo no podemos meternos en la vida de la perspectiva que tiene cada uno por ciudad. Entonces es como ponernos en la tarea de realmente estudiar las necesidades de las personas, pues porque la ciudad que esa Ay, persona vive es muy diferente a la mía. Entonces siento que es como un peso muy importante que le tenemos que poner como a nuestra función principal, ¿no? Interesante. ahí ya me oyen. Pero, Sí, 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 te escuchamos. pues sí, lo que más me interesó a mí es la forma en la que ella habla de la ciudad, porque es una visión muy diferente que no había caído en cuenta, pero digamos que es un tema presente. Y yo creo que sin importar la política de la persona, podemos, como todo el mundo, estar de acuerdo en que la cultura es un tema que se ha pasado a una segunda, una tercera categoría que realmente ya no tiene importancia en la sociedad actual y el gobierno no le da la suficiente importancia. Digamos, yo por ejemplo me escuché una entrevista con la exministra de Cultura
la semana pasada, que aunque no estoy de acuerdo pues, con sus políticas, sí estoy de acuerdo cuando ella habla de que la cultura ya no es importante para el país y realmente la arquitectura, la ciudad y el urbanismo sí se volvió como una forma de llenar espacio y de crecimiento y de ver cómo se mete la gente en vez de tener en cuenta lo que hacemos y pues toda nuestra parte cultural, todas nuestras creencias, que ya no es tanto religión como en la edad medieval que habla Zambrano, sino yo creo que es más no es como lo que producimos y lo que hacemos. Sí, en verdad, igual siento que eso sigue siendo un reto gigante porque yo creo que, no, pues yo creo no, estoy segura que nunca uno va a parar de estar, ni las ciudades obviamente, de estar evolucionando, de estar cambiando, como lo que decías de la religión, ya no hay una religión, sino hay muchísimas más, hay mucha diversidad, entonces tratar de encontrar y cómo poder recoger tantas cosas es un reto gigante, pero cuando pasa, cuando se logra, es como muy, muy interesante, muy chévere encontrar esos lugares, ¿no? ¿No? Y que además la ciudad también se debe leer como una capa como de tiempo, ¿sabes? Como que hoy en día la ciudad es una, como, no sé, por diferentes acontecimientos históricos, por diferentes tecnologías y todas esas cosas comienzan como a mover y a evolucionar de maneras distintas la ciudad, como que, no sé, antes en la modernidad que se le daba como prioridad al carro, pues vemos cómo comienzan a aparecer estas autopistas enormes, donde comienzan a generarse dinámicas alrededor, pero pues que finalmente la vivienda siempre va a estar ahí. Una cosa que me parecía interesante, yo fui a visitar un poco la exposición de Cárdenas en la Tadeo Ujú. y precisamente me parece muy interesante su obra es porque realmente relata de una manera bastante sensible lo que es la memoria y los escombros en la ciudad, cómo se vuelven huellas, cómo se vuelven vestigios, cómo se vuelven como una cosa también muy pasajera en cuanto a dinámicas, pero pues igual como que va prevaleciendo en el tiempo toda esa idea de ciudad y pues las diferentes cosas que sucedían, como esos acontecimientos, pues casi que como en un tejido, como ya lo exponía pues en una de las obras. Entonces me parece muy interesante también relacionarlo como contextualmente en cómo se evoluciona en el tiempo, ¿sabes? Sí, en verdad eso es algo muy interesante y bastante largo para tener en cuenta, ¿no? Sí, siento que pues al final de la lectura ya la reflexión que yo llegué es como las ciudades pues nos impactan tanto, pero como arquitectos ya nos hemos como enfocado mucho en el urbanismo y como en generar ciudad y todo esto y dejando atrás pues como la cultura y todo esto que decíamos de que pues también es muy importante en una ciudad y que es esencial en una ciudad. Entonces como arquitectos como volver a la esencia de generar cultura y todo esto en vez de estar solo creando urbanismo. No sé, siento que, no sé si nos estamos alargando mucho, pero rápido, siento que eso es muy contradictorio, porque yo siento que el urbanismo de alguna forma es plasmar la cultura, pero no la cultura tradicional de, no sé, de la religión, no, sino más como la cultura de estar todos unidos, todos en un espacio diverso para todo el mundo, sí, no sé, yo lo veo así, pero no estoy segura si es correcto verlo de esa manera. Entonces, De pronto es tejer la sociedad en vez de tejer la cultura, que creo que son términos muy parecidos, pero tienen como connotaciones completamente diferentes. es cierto, sí Mm. tiene mucho sentido. No, igual, pues la arquitectura es un acto netamente político, ¿sabes? Como que muchas de las decisiones urbanísticas finalmente vienen desde allá, como que cómo se va a expandir la ciudad, cómo deberían ser las zonas de estratos y todas esas cosas, eso se define desde la política. Entonces, digamos, yo me acuerdo que incluso en la clase de Méndez de Arrocha nosotros veíamos cómo de verdad la política, cómo la arquitectura tiene un discurso detrás, ¿sabes? Como que define cómo convivimos como seres humanos dentro de este territorio y más que forjar la cultura, creo que la cultura se adapta a eso, creo que es como un diálogo de ambas partes en la medida en que, pues, no sé, nosotros decimos y proyectamos algo en el espacio público y probablemente la gente lo adopte de la manera en la que de pronto nosotros pensamos o de pronto la pueda como adaptar un poco a su contexto y a sus necesidades también, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, de acuerdo. Bueno, De acuerdo. ¿alguien quiere complementar algo más? No, yo creo que no. Listo. Pues nada, estuvo bastante interesante la conversación, pero bueno.
Gracias. Gracias. Fabio.